En el silencio eterno del mar hay historias que no murieron con las olas, barcos que desaparecieron sin dejar rastro, otros envueltos en fuego, explosiones y tragedias, y algunos, como el holandés errante, que aún navegan en la niebla de las leyendas. Desde el Octavius, hallado a la deriva con su tripulación congelada, hasta el USS Cyclops, tragado por el Triángulo de las Bermudas, pasando por el enigmático Arca de Noé y el estallido mortal del Cabo Machichaco. Hoy zarparemos en un viaje a través del tiempo, entre historia y mito, para descubrir los secretos que guardan los barcos más misteriosos del mundo. Vamos a contar la historia del Octavius, el barco fantasma, o supuesto barco fantasma, que navegó durante 14 años a lo largo del Ártico y que póstumamente habría logrado pasar a través del Paso del Noroeste. Uno de los santos griales de la navegación marítima ha sido desde tiempos remotos encontrar este Paso del Noroeste, o Paso Maldito, una ruta que, bordeando Norteamérica por el norte, permitiera conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Intentar hallar este paso suponía una misión muy arriesgada, ya que implicaba la obligación de cruzar el estrecho de Lancaster en verano, cuando las condiciones atmosféricas aún eran favorables, puesto que de lo contrario, quien lo intentase se arriesgaba a quedar varado en el hielo hasta el verano siguiente. Esto lo veremos en futuros vídeos, como les sucedió a las naves Terror y Erebus, que fueron localizadas en el año 2016. Y, muy probablemente, es también lo que sucedió con este barco fantasma, el Octavius, cuya historia ocurrió 100 años antes de los citados barcos. La historia del Octavius empieza el 10 de septiembre de 1761. Cuando al parecer el barco partió desde Londres al mando del capitán Hendrik van der Heul, exteniente general del capitán Kidd, con destino a China. Tras llegar meses después a su destino, el Octavius volvió a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña. Pero, de manera misteriosa, la nave nunca alcanzaría su destino, perdiéndose en alta mar en algún momento del año 1762. Para los historiadores es difícil determinar si la historia del Octavius es una leyenda o un hecho real, aunque, verdad o no, esta historia enfatiza el espíritu aventurero humano, su afán por descubrir nuevas rutas marítimas y hacer frente a la siempre poderosa y a menudo hostil naturaleza. La historia se enmarca en pleno siglo XVIII, un periodo en el que las empresas navieras competían por encontrar el camino más corto entre Atlántico y Pacífico para, de este modo, mejorar las rutas comerciales entre el viejo continente y la misteriosa Asia. Es 11 de octubre de 1775. El ballenero groenlandés Herald se encontraba faenando en aguas del Atlántico Norte, cuando, de pronto, y en medio de un silencio sepulcral, se escucha la voz del vigía gritando «barco al frente y al oeste». En efecto, frente al ballenero y a unos 10 kilómetros de distancia, se podían avistar los mástiles de un navío que sobresalían por encima de un iceberg. A medida que el ballenero se iba acercando, los hombres se dieron cuenta de que el barco que se escondía detrás del iceberg era una goleta de 3 mástiles, algo muy inusual en esas aguas. A través del catalejo, el capitán Alex Warren vio que el velamen se hallaba completamente destrozado, el casco estaba muy deteriorado y en cubierta no había señales de vida. Cubierto de una gruesa capa de hielo, el Octavius brillaba bajo el sol como si fuera de cristal. Cuando ya estaban muy cerca, la tripulación del Herald llamó a gritos a la tripulación de la goleta, pero recibieron el silencio por respuesta. A la tripulación del ballenero se le erizó el vello de terror. Aquello era un mal presagio. El capitán Warren ordenó entonces a su tripulación que arriara un bote para abordar el barco abandonado y pidió 8 voluntarios. Todos eran marinos experimentados, pero también eran hombres supersticiosos, por lo que ninguno dio un paso al frente, así que el capitán tuvo que obligar a 8 de ellos a acompañarlo. A medida que el bote se iba acercando a la goleta, los tripulantes pudieron ver cómo se llamaba aquel misterioso barco, Octavius,
un nombre que nunca habían oído. Al subir a bordo, fueron recibidos tan solo por el crepitar de la madera, el silbido del viento, el movimiento de velas deshilachadas llenas de escarcha y la rueda del timón que chirriaba al moverse de un lado al otro. No había nadie en la cubierta y el barco parecía abandonado, así que, sacando fuerzas de flaqueza, decidieron ir al interior. Abriéndose paso a través de la cubierta tapizada de hielo, los hombres bajaron a los camarotes, donde hicieron un macabro descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos por capas de mantas, había 28 marineros congelados. El frío los había mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido mientras dormían. Cuando entraron en la cabina del capitán, vieron que éste estaba sentado en una silla frente a su escritorio, muerto con una pluma en la mano, como si estuviera haciendo sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. En la misma cabina había 3 cuerpos más. Una mujer acostada en una camilla descansando su cabeza sobre el brazo, con los ojos completamente abiertos, un niño pequeño abrazado a un muñeco de trapo, y un hombre con un pedernal y una barra de metal que al parecer intentaba encender un fuego que nunca prendió. Los marineros del ballenero ya tenían suficiente y urgieron a su capitán a abandonar cuanto antes ese barco maldito, pero éste, incapaz de dejar la goleta sin una explicación, decidió bajar a la bodega, donde descubrió que no quedaba ni un gramo de comida. Sorprendido, volvió a la cabina del capitán y ordenó a uno de sus hombres que cogiese el cuaderno de bitácora. A bordo del bote, mientras regresaban a su barco, Warren se quedó mirando al Octavius mientras se alejaba en el horizonte para siempre. Ya en el Herald, el capitán se dio cuenta de que faltaban todas las páginas del diario del Octavius, a excepción de la primera y la última. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el resto del cuaderno? Bien, sobre esto hay 2 teorías. Que el marinero que transportó el cuaderno se le cayó a la mar las otras páginas, o que se hubiesen quedado pegadas a la mesa de la cabina del capitán a causa del hielo. Sea como fuere, lo que relata la primera hoja dejó sorprendido al capitán del ballenero. El Octavius había salido de Inglaterra el día 10 de septiembre de 1761, es decir, hacía ya 14 años de aquello. La última hoja del cuaderno llevaba fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía lo siguiente: hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Warren se quedó atónito. Longitud 160 oeste, latitud 75 norte. Esto significaba que el Octavius había estado atrapado a miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ese día. Lo que el Octavius había hecho era cruzar el legendario Paso del Noroeste de modo póstumo, y, aparentemente, el capitán del Octavius había decidido encontrar el paso en lugar de volver a casa alrededor de Sudamérica. Desgraciadamente, y como muchos otros antes que él, lo único que encontró fue la muerte. A pesar de ello, el Octavius al parecer había logrado su objetivo. Todo el tiempo que había permanecido a la deriva, se había ido deslizando lentamente hacia el este, aguantando la furia de los elementos, hasta que finalmente llegó al Atlántico Norte. A día de hoy, nadie ha podido verificar o desmentir si esta historia es cierta o si se trata tan solo de una leyenda más de las muchas que existen sobre buques fantasmas, pero desde luego, la leyenda está ahí y tampoco podemos descartarla simplemente como un cuento de marineros. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Habéis oído hablar de algún otro barco fantasma famoso? Dejádmelo en los comentarios, un saludo y hasta el próximo vídeo.
Verano de 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos buscaba desesperadamente una ventaja tecnológica que pudiera cambiar el curso del conflicto. Los submarinos nazis, conocidos como U-boats, acechaban las rutas marítimas del Atlántico, hundiendo barcos aliados y poniendo en jaque el suministro de tropas y recursos. Entre enero y junio de ese año, Alemania había hundido más de 150 embarcaciones aliadas solo en el Atlántico Norte. El miedo a una guerra submarina prolongada crecía día a día. En este contexto surge una historia que ha perdurado en el tiempo, envuelta en misterio y controversia. El experimento Filadelfia. Según la leyenda, el USS Eldridge, un destructor escolta de la clase Cannon, fue sometido a un experimento secreto destinado a hacerlo invisible al radar enemigo e incluso teletransportarlo a otra ubicación. ¿Ciencia avanzada o simple mito? ¿Una historia sacada de la ciencia ficción o una verdad enterrada bajo décadas de negación oficial? El USS Eldridge fue votado el 25 de julio de 1943 y comisionado oficialmente el 27 de agosto. Su diseño tenía un propósito claro: escoltar convoyes en zonas peligrosas, protegerlos de los ataques submarinos y resistir los embates del enemigo. Pero para algunos, su verdadera misión era mucho más extraña y oscura. El supuesto experimento se enmarcó dentro de un proyecto ultrasecreto de nombre en clave Proyecto Arcoíris. La intención: desarrollar tecnologías de invisibilidad para los barcos de guerra. Una idea tan radical que parecía surgida directamente de las novelas de H.G. Wells. La propuesta partía de la hipótesis de que los campos electromagnéticos podían distorsionar la percepción y las ondas de radar, haciendo desaparecer objetos físicos a los ojos del enemigo. Algunos teóricos fueron más allá, sugiriendo que también se podría afectar la luz visible, o incluso el propio espacio-tiempo. La historia dice que todo comenzó con una propuesta del físico Franklin Reno, quien sugirió a la Marina aplicar la teoría del campo unificado de Albert Einstein a la ingeniería naval. Aunque Einstein nunca concluyó esa teoría, algunos creen que sus escritos privados y no publicados ofrecían claves para unir electromagnetismo y gravedad. Aplicar esa unificación al campo de batalla podía significar la creación de una nueva generación de armas. Barcos que no pudieran ser detectados, ni siquiera vistos. En la base naval de Filadelfia, se habría comenzado la instalación de una red de generadores gigantescos, bobinas eléctricas y decenas de metros de cables alrededor del casco del USS Eldridge. Según los relatos más insistentes, incluso los propios técnicos que participaron no sabían qué función exacta cumplía su trabajo. Todo estaba envuelto en un halo de secretismo. La primera prueba, según estos relatos, se habría realizado el 22 de julio de 1943. Al activar los generadores, el buque fue envuelto en una neblina verdosa. Durante algunos segundos desapareció por completo del radar. Algunos testigos afirman que incluso se volvió invisible a la vista. Sin embargo, los efectos colaterales fueron preocupantes. Parte de la tripulación presentó desorientación extrema, vómitos, pérdida de memoria e incluso alucinaciones. El experimento fue declarado relativamente exitoso, pero lejos de estar bajo control. La Marina habría decidido entonces repetir la prueba, esta vez intentando mantener la invisibilidad durante un periodo más prolongado. La fecha elegida fue el 28 de octubre de 1943. Esa mañana, los generadores se pusieron en marcha por segunda vez. La neblina verde reapareció, pero esta vez vino acompañada de un zumbido metálico y una descarga lumínica que, según testigos, cegó momentáneamente a quienes observaban. Minutos después, el USS Eldridge había desaparecido. No solo del radar, no había señales en la superficie del mar. Las marcas de presión del buque en el agua se habían desvanecido. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió a continuación. El barco apareció súbitamente en el puerto de Norfolk, en Virginia,
a más de 600 kilómetros de distancia. Pero lo hizo 15 minutos antes de la hora de su desaparición. Es decir, no solo habría sido teletransportado, sino que habría viajado en el tiempo. La historia se torna aún más perturbadora con los supuestos efectos sobre la tripulación. Algunos marineros habrían aparecido con los pies fundidos en la cubierta metálica del barco. Otros habrían desaparecido por completo. Se cuenta que unos cuantos desarrollaron esquizofrenia severa y que varios murieron en las semanas siguientes. También se habla de combustiones espontáneas, de marineros desvaneciéndose sin dejar rastro y de extraños fenómenos electrostáticos a bordo. ¿Cómo salió esta historia a la luz? Un hombre llamado Carl M. Allen, que usó el alias Carlos Miguel Allende, afirmó haber sido testigo ocular del suceso desde el buque mercante SS Andrew Furuset. Según Allen, vio al USS Eldridge desaparecer y reaparecer ante sus propios ojos. Comenzó a enviar cartas al ufólogo Morris K. Jessup, un autor conocido por su libro El caso de los ovnis. Jessup quedó tan impresionado por los testimonios de Allen que comenzó a investigarlos más a fondo. Poco después, la Oficina de Investigación Naval recibió una copia del libro de Jessup con anotaciones extrañas, realizadas supuestamente por Allen y otros 2 individuos. Esta edición, conocida como la edición Baro, fue reproducida por la Marina en pequeñas cantidades y alimentó aún más las sospechas de que algo real se ocultaba tras la historia. Morris Jessup murió en circunstancias extrañas pocos años después. Oficialmente fue un suicidio. Pero para muchos, su muerte fue parte de una cadena de silenciamientos. Por su parte, la Marina siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. En noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval emitió un comunicado negando la veracidad del experimento y cualquier implicación de Einstein en proyectos de invisibilidad o teletransportación. Según el comunicado, Einstein solo trabajó como asesor en temas de explosivos y nada más. También se han ofrecido explicaciones alternativas. El supuesto relámpago podría haber sido un fenómeno meteorológico, como una descarga de plasma ionizado conocido como fuego de San Telmo. La rapidez con que el Eldridge se desplazó entre puertos podría explicarse por su paso a través del canal de Chesapeake y Delaware, y los campos electromagnéticos del experimento podrían no haber sido más que un intento de degaussing, una técnica real utilizada para reducir la firma magnética de los buques y evitar minas navales. Aún así, el mito persiste. El experimento Filadelfia ha sido fuente de inspiración para películas, novelas, documentales y teorías de conspiración. En el cine, la película The Philadelphia Experiment de 1984 presentó una versión dramatizada de la historia. Series como Fringe, Loki o Expediente X también han hecho referencia al suceso. Incluso en videojuegos y cómics, el nombre del USS Eldridge aparece con regularidad como sinónimo de tecnología imposible. El caso ha sido comparado con otros experimentos secretos de la época, como el Proyecto Manhattan o el programa MK Ultra. En los años 40, no era descabellado pensar que el gobierno estadounidense estuviera experimentando con ciencia límite. Era una época en la que la línea entre la ética y la guerra se desdibujaba con facilidad. Los laboratorios estaban llenos de secretos. Algunos teóricos afirman que el experimento Filadelfia fue el precursor de otros proyectos aún más oscuros, como el proyecto Montauk, que supuestamente exploró la manipulación mental, los portales dimensionales y el control del tiempo. Estas teorías, aunque ridiculizadas por la comunidad científica, han encontrado un público fiel entre los amantes del misterio. Para los escépticos, todo es un producto de la imaginación de Carl Allen y de la credulidad de Morris Jessup. Pero incluso dentro del escepticismo, hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Marina reprodujo la edición Baro? ¿Por qué no se han hecho públicos todos los registros del Eldridge? ¿Y por qué tantos testigos coinciden en ciertos detalles? Hoy, el USS Eldridge ya no existe.
fue transferido a Grecia en 1951, donde sirvió bajo el nombre de León. Finalmente, fue retirado del servicio y desguazado. Pero su historia sigue viva. El experimento Filadelfia es, en última instancia, un espejo. Un reflejo de nuestra fascinación por lo imposible. De nuestra necesidad de creer que, en algún rincón del mundo, las leyes de la física pueden romperse. Que hay puertas ocultas entre dimensiones. Que el tiempo, quizás, no es tan lineal como pensamos. ¿Verdad o mito? El USS Eldridge y su neblina verde siguen navegando en las aguas turbias de la leyenda. Un nuevo barco con historia, esta vez el Cabo Machichaco, tristemente célebre por ser el barco que arrasó el puerto de Santander y casi acaba arrasando la ciudad completa. Seguro que esta explosión, ocurrida en el Líbano, concretamente en Beirut, el 4 de agosto de 2020, os es familiar a la mayoría. Pues bien, una explosión similar tuvo lugar en el puerto español de Santander el 3 de noviembre de 1893. Así que, sin más, vamos a ver esta gigantesca tragedia que arrasó con el puerto de Santander y a punto estuvo de acabar con la ciudad completamente. El moderno vapor atracaba en el puerto de Santander el 3 de noviembre de 1893, cargado con unas 1.700 cajas de dinamita y 20 botellas de ácido sulfúrico, además de casi 1.000 toneladas de material siderúrgico. A pesar de la prohibición expresa del atraque de buques cargados con dinamita en el puerto, el capitán del barco no avisó de lo peligroso de su carga, y tras una breve cuarentena fondeó en el muelle de Mailaño, de la capital cántabra, donde provocaría una gigantesca tragedia. Durante la apacible tarde del 3 de noviembre de 1893, Santander estuvo a punto de desaparecer del mapa cuando la proa del Cabo Machichaco, un barco fondeado en el puerto de la ciudad, estalló. El ácido sulfúrico y la dinamita que el navío almacenaba en sus bodegas estallaron, convirtiendo el resto de la carga en una metralla letal que saltó por los aires. Balas de fusil, afiladas piezas metálicas, todo salió despedido en dirección al puerto, donde una multitud curiosa se había reunido para observar la llegada del carguero. Aquello se convirtió en la mayor tragedia portuaria en la historia moderna de España. Este fatídico día murieron 590 personas y otras 2.000 resultaron heridas, mutiladas o abrasadas. Santander tampoco se libró de la destrucción, ya que la tremenda explosión arrasó 25 manzanas de viviendas alrededor del puerto. En las primeras horas de la noche de ayer comenzó a circular la noticia, vaga primero, agrandada más tarde, rodeada por último de cuantos horrores pueden imaginarse la fantasía, de que el hermoso vapor de los señores Ibarra de Sevilla, el Cabo Machichaco, tan conocido en Bilbao por hacer la travesía entre nuestro puerto y el de Sevilla, había volado en el puerto de Santander, causando innumerables víctimas. ¿Cuántas? Imposible precisarlo. ¿Quiénes eran? Más difícil y aventurado decirlo. Sabíase que había muertos y eso era todo. De este modo, informaba el diario vespertino de Bilbao, El Nervión, sobre la catástrofe sucedida el día anterior a sus horrorizados lectores. La historia de la explosión del Cabo Machichaco empieza el 24 de octubre de 1893, cuando el moderno vapor, perteneciente a la compañía Ibarra, zarpaba del puerto de Bilbao cargado hasta los topes con harina, materiales siderúrgicos y lo más peligroso de todo, 1.700 cajas de dinamita y 20 botellas de ácido sulfúrico. El destino final era Sevilla, aunque antes debía hacer escala en Santander, donde el navío tenía que descargar una veintena de cajas de explosivos, además de otros materiales. Pero la ciudad de Bilbao se encontraba en aquellos momentos afectada por una terrible epidemia de cólera, por lo que el Cabo Machichaco fue obligado por las autoridades portuarias a fondear al final de la bahía,
frente al Lazareto, un asilo para leprosos de Pedrosa. Finalmente, sin que se llegase a completar la cuarentena, las autoridades del Lazareto autorizaron al cabo Machichaco, cuyo capitán no había informado de lo peligroso de su carga, a acercarse a la ciudad para fondear y descargar. Así, el cabo Machichaco quedó amarrado a las 7 de la mañana en el puerto de la capital cántabra. Y mientras los trabajadores del puerto descargaban algunas de las cajas de dinamita almacenadas en el carguero, súbitamente, de la nada, surgió una llama que fue creciendo hasta convertirse en un incendio incontrolado. El ácido sulfúrico y la dinamita, compuesta por nitroglicerina, un elemento altamente explosivo, contribuirían poco después a aumentar la magnitud de la catástrofe. Mientras, el espectáculo del carguero en llamas, que los bomberos intentaban sofocar por todos los medios, atrajo a una enorme cantidad de curiosos que se acercaron peligrosamente al lugar del siniestro. Al poco rato se comunicó la carga del cabo Machichaco. A pesar de la gravedad de la situación, la gente congregada en el puerto se resistía a retirarse. El hecho de que las autoridades no abandonasen la zona creó una falsa sensación de seguridad entre los curiosos. Un testigo de la tragedia contó días después a El Noticiero Bilbaíno lo que vio. Corrió la voz de que el buque llevaba 1.700 cajas de dinamita, y entonces la gente echó a correr. Pero regresaron muchos cuando alguien les dijo que la dinamita había sido desembarcada en el muelle. En efecto, la dinamita que iba destinada a Santander, 20 cajas, ya había sido desembarcada, pero las autoridades, que sí sabían que en el barco quedaban aún más cajas, no se decidieron a desalojar la zona porque sabían que la dinamita no explota en contacto con el fuego, sino que tan solo arde. Pero el ácido sulfúrico y la nitroglicerina en contacto con el agua hicieron el resto. Tras la terrible explosión, el barco disparó hacia lo alto toda la carga, y todas las vigas y raíles que la componían acabaron convertidos en metralla. La tromba de agua provocada por la explosión del cabo Machichaco hizo volar a la gente que estaba en el puerto en esos instantes, enviándola directamente al mar. Además, la onda expansiva acabó con la vida de familias enteras de inmediato. En la catedral, a más de 200 metros, cayeron unas 60 vigas de 300 kilos cada una. Debieron de morir en el acto unas 300 personas y otras 500 sufrieron heridas graves, con muchas mutilaciones. Hasta 2.000 más resultaron con heridas de diversa consideración. Y esto en una ciudad descabezada, porque la mayor parte de las autoridades habían muerto, explica el historiador Luis Jar Torre. Santander se hallaba en esos momentos sin medios para afrontar una situación de tanta gravedad. La prensa se hizo enorme eco de la tragedia. El escritor, periodista y dramaturgo José Fernández Bremón, testigo de los hechos, narró así en la revista de la época La Ilustración española y americana el momento de la explosión. Acudieron las autoridades, marinos y pueblo para ayudar a extinguir el fuego y al muelle gran número de paseantes curiosos. Transcurrieron en esos trabajos y duraba el espectáculo unas 2 horas cuando surgió del buque una gran llamarada. Retumbó un trueno formidable. El humo ennegreció el aire, que se llenó de fragmentos negros o inflamados. Aquellos se esparcieron como metralla haciendo estragos. Los otros prendieron fuego a 50 o 60 edificios y los gases, dilatados con terrible violencia, echaron casas a tierra, buques a pique y cadáveres por el aire. La tierra tembló y toda la fábrica de la ciudad. Una descripción absolutamente apocalíptica. Además de las imágenes aparecidas en la revista Blanco y Negro, donde se veía una Santander totalmente destruida por la explosión, el escritor y periodista Torcuato Luca de Tena firmó una crónica en la que decía: imposible dar idea del número de víctimas causadas por la formidable explosión. Semejante hecatombe, la más horrible de las habidas en mucho tiempo entre los humanos, no puede medirse por la estadística ni puede contarse por el libro de entradas del hospital y por las bajas del registro civil.
A los cadáveres encontrados hay que añadir los que se pudren en el fondo de la bahía, a los muertos del Camposanto, los muertos moralmente por la horrible sacudida nerviosa o por inmensas pérdidas en familia o en intereses, a los operados que expiran, los desequilibrados para siempre y los que morirán poco a poco sin que el público se entere o los periodistas se percaten. Fue esta una tragedia que la capital de Cantabria tardaría mucho tiempo en poder superar. Esta frase es un eufemismo que recoge la tradición marina de que cuando alguien fallecía en el mar y su cuerpo no podía ser recuperado, quedaba vivo o muerto en las profundidades marinas. Concretamente en el reino de Davy Jones, un bandolero enamorado de la diosa del mar, un demonio o una entidad sobrenatural con características de psicopompo, similar a Coronte, según sea la leyenda. En algunas de estas leyendas se le atribuye la capitanía del holandés errante, la leyenda del barco fantasma por excelencia. Así que sin más, comenzamos con la leyenda del holandés errante. Las historias y leyendas en torno a él son tan variadas como las aguas de los mares que han cautivado el imaginario de los marineros. La única certeza sobre el mito de este navío es su origen en el siglo XVIII, cuando la Bock, la Compañía de las Indias Orientales holandesa, estaba en su apogeo. Según la leyenda, si otro barco los saludaba, la tripulación del holandés errante podría intentar enviar mensajes a tierra o a personas muertas hacía mucho tiempo, pero con el paso de los años y la popularización de la leyenda, se le otorgó al holandés un halo más siniestro, y acompañado de una luz espectral, el avistamiento del navío se consideraba un mal augurio que llevaba la ruina a los pobres desventurados que se cruzaban en su derrota. En la era de la navegación a vela, la ruta de Brouwer, ideada por el navegante holandés Hendrik Brouwer en 1611, redujo en gran medida el viaje entre el Cabo de Buena Esperanza, colonia holandesa del Cabo, y Java, en las Indias Orientales holandesas, de casi 12 meses a aproximadamente 6. Esta ruta usaba unos vientos conocidos como los rugientes 40, con los que las embarcaciones llegaban casi a la costa australiana para luego virar al norte, arribando así a las posesiones holandesas de lo que hoy es Indonesia. Y es este punto, el Cabo de Buena Esperanza, donde se gesta la leyenda del holandés errante. La primera referencia impresa conocida aparece en Viajes por varias partes de Europa, Asia y África de John MacDonald en 1790. En ella se relata: el tiempo estaba tan tormentoso que los marineros dijeron haber visto al holandés errante. La historia común es que este holandés llegó al cabo en apuros por el clima y quiso llegar al puerto, pero no pudo conseguir un piloto que lo condujera y se perdió. Desde entonces, con muy mal tiempo, aparece su visión. La siguiente referencia literaria aparece en el capítulo 6 de Un viaje a Botany Bay, de 1795, también conocido como Un viaje a Nueva Gales del Sur, atribuido a George Barrington. A menudo había oído hablar de la superstición de los marineros respecto de las apariciones y la fatalidad, pero nunca le había dado mucho crédito al informe. Parece que hace algunos años un buque de guerra holandés se perdió frente al Cabo de Buena Esperanza, y todas las almas a bordo perecieron. Su consorte resistió el vendaval y llegó poco después al cabo. Una vez reacondicionados y de regreso a Europa, fueron asaltados por una violenta tempestad casi en la misma latitud. Durante la guardia nocturna, algunos vieron o creyeron ver un barco que se les esperaba con las velas apretadas, como si fuera a arrollarlos. Uno, en particular, afirmó que era el barco que se había hundido en el temporal anterior, y que ciertamente sería ese barco o la aparición del mismo. Pero, al aclararse, el objeto, una espesa nube oscura, desapareció. Nada podía borrar la idea de ese fenómeno en la mente de los marineros, y al relatar las circunstancias de su llegada a puerto, la historia se extendió como la pólvora.
y el supuesto fantasma fue llamado el holandés errante. En la siguiente referencia literaria se introduce el motivo del castigo por un crimen en escenas de la infancia de John Leyden. Es una superstición común entre los marineros que, en las altas latitudes meridionales de la costa de África, los huracanes son frecuentemente precedidos por la aparición de un barco fantasma, denominado el holandés errante. Se supone que la tripulación de este barco puede haber sido culpable de algún crimen terrible en los inicios de la navegación y haber sido golpeados por la pestilencia, y todavía están ordenados a atravesar el océano en el que perecieron hasta que expire su periodo de penitencia. Según otras fuentes, el capitán holandés del siglo XVII, Bernard Fock, es el modelo del capitán del barco fantasma. Fock era conocido por la rapidez de sus viajes desde los Países Bajos a Java y era sospechoso de estar aliado con el diablo. La primera versión de la leyenda, como historia, se imprimió en la revista Edinburgh Blackwood en mayo de 1821, que presenta el escenario como el Cabo de Buena Esperanza. En esta historia, el nombre del capitán se modifica y se llama Hendrik van der Decken. El capitán dirige cartas a personas muertas hace mucho tiempo que se ofrecen a otros navíos para su entrega. Si se aceptan dichas cartas, traerán desgracia. En el relato se dice: era un barco de Ámsterdam y zarpó de un puerto hace 70 años. El nombre de su capitán era Van der Decken, un marinero vigoroso que se saldría con la suya a pesar del diablo. Por todo esto, nunca un marinero bajo su mando tuvo motivos para quejarse. Aunque nadie sabe cómo les va a bordo, la historia es esta: que al doblar el cabo les llevó un largo día tratar de sortear la bahía de la Mesa. Sin embargo, el viento les era desfavorable y cada vez iba en contra de ellos. Van der Decken caminó por cubierta maldiciendo al viento. Poco después de la puesta del sol, un barco se comunicó con él y le preguntó si no tenía intención de entrar en la bahía esa noche. A lo que Van der Decken respondería: que me condenen eternamente si lo hago, aunque deba andar por aquí hasta el día del juicio. Y ciertamente nunca entró en esa bahía, porque se cree que todavía sigue dando vueltas en estos mares y que lo hará durante bastante tiempo. Este barco nunca se ve excepto con mal tiempo junto a él. Ha habido muchos avistamientos reportados o presuntamente reportados en los siglos XIX y XX. Uno, muy conocido, fue el del príncipe Jorge de Gales, el futuro rey Jorge V, que estaba en un viaje de 3 años durante su adolescencia tardía, en 1880, junto con su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor de Gales, y su tutor John Neale Dalton. Se embarcaron temporalmente en el Inconstant, después de que se reparara el timón dañado en su barco de origen, la corbeta Bachand de 4.000 toneladas. El diario del príncipe registra lo siguiente para las horas previas al amanecer del día 11 de julio de 1881 frente a la costa australiana. A las 4 de la mañana, el holandés errante cruzó nuestra proa, una extraña luz roja, como la de un barco fantasma, completamente encendida, en medio de la cual resaltaban con gran relieve los mástiles, palos y velas de un bergantín a 200 metros de distancia que se acercaba a la amura de babor, donde también se encontraba el oficial de guardia. Desde el puente la vio claramente, al igual que el guardiamarina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa. Pero al llegar, no había vestigio ni señal alguna de nave material que se viese ni cerca ni lejos del horizonte. Tras este incidente, la noche quedó clara y el mar en calma. 13 personas en total la vieron. A las 10:45 horas, el marinero que había informado esta mañana sobre el holandés errante cayó de las crucetas del mastelero del Trinquete al castillo de proa del Juanete y se hizo añicos. Muchas son las explicaciones que se han intentado dar a los avistamientos del holandés errante.
Dejando de lado el hecho de que se trata de una leyenda marina y que por lo tanto va incorporando muchos elementos de una tradición muy longeva, si tenemos que dar una explicación científica, probablemente la más creíble sea el fenómeno conocido como Fata Morgana. Etimológicamente, este nombre viene del italiano, que significa literalmente hada morgana. ¿Quién es esta Morgana? Pues no es otra que la Morgana de las leyendas artúricas, que con malas artes acabó acostándose con su medio hermano, Arturo, al encantarlo y seducirle como si de Jimena se tratase. De ahí que este espejismo en el mar, causado por la diferencia de densidad y peso entre el aire frío y caliente, similar a los producidos en el desierto o en el asfalto cuando está excesivamente caliente, reciba este particular nombre. Con el tiempo, la ciencia fue ganando peso sobre la leyenda, y así lo vemos en un relato del siglo XIX, donde se comenta que pronto se difundió la noticia de que un barco fantasma con una tripulación fantasmal navegaba en el aire sobre el océano, y que era un mal presagio y significaba que ninguno de los marineros volvería a ver tierra. Al capitán le contaron la maravillosa historia y al subir a cubierta explicó a los marineros que esta extraña apariencia era causada por el reflejo de algún barco que navegaba en el agua debajo de esta imagen, pero a tal distancia no podían verlo. Existían ciertas condiciones de la atmósfera, dijo, en la que los rayos del sol podían formar en el aire una imagen perfecta de los objetos terrestres, como las imágenes que se ven en el cristal o en el agua, pero generalmente no estaban en posición vertical, como en el caso de este barco, sino al revés, de abajo hacia arriba. Esta aparición en el aire se llama espejismo. Le dijo a un marinero que subiera a la cofa de proa y mirara más allá del barco fantasma. El hombre obedeció y dijo que podía ver en el agua, debajo del barco en el aire, uno exactamente igual. En ese momento se vio otro barco en el aire, solo que este era un barco de vapor y estaba de abajo hacia arriba, como había dicho el capitán, que generalmente aparecían estos espejismos. Poco después, el propio barco de vapor apareció a la vista. Los marineros estaban ahora convencidos y nunca más creyeron en los barcos fantasma. Y con esto pues tendríamos todos los elementos que definen la leyenda del holandés errante. Como hemos visto, hay ciertos aspectos que contribuyen a la propagación de esta leyenda. En primer lugar, la reducción del tiempo de los viajes del Cabo de Buena Esperanza usando los vientos que hemos comentado, los rugientes 40, que sin duda alentó las historias de pactos con el diablo, cuando en realidad lo que se producía eran avances científicos fruto de los tiempos cambiantes que se vivieron en los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente con la Ilustración. Por otra parte, tenemos un efecto espejismo, como la Fata Morgana, que hemos visto, y que no es de extrañar que se produzca en esta región, en Sudáfrica, donde las condiciones climatológicas son especialmente intensas, fruto de la fusión del Océano Atlántico con el Océano Índico. Y por lo demás, todo lo demás es leyenda, así que si habéis oído otras historias o tenéis otras explicaciones, pues me gustaría saberla, dejármela en los comentarios. Esta frase del submarinista francés Philippe Diolet deja muy claro cuál es el peaje que se cobra al mar en número de naufragios. Naufragios que no siempre encuentran una explicación clara, y este es el caso del USS Cyclops, así como la maldición que pareció sobrevenir sobre la clase Proteus, que veremos a continuación. A día de hoy, el misterio que sobrevuela la desaparición del Cyclops, un barco de abastecimiento de la Marina de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, sigue sin esclarecerse. Este navío, desaparecido misteriosamente, ha pasado a engrosar la larga lista de barcos que han acabado desvanecidos en aguas del Atlántico. Pero hay más que el USS Cyclops. Los barcos de su clase sufrieron una maldición que los persiguió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El Triángulo de las Bermudas, siempre presente, es el escenario de esta historia. Así que empezamos ya con la historia del Cyclops y su misteriosa desaparición en el mar. Hace más de 105 años, en marzo de 1918, el Cyclops, un gran barco de abastecimiento de la Marina de Estados Unidos, calificado por la prensa como una mina de carbón flotante,
debería de haber atracado en el puerto de Baltimore, en Maryland, tras su partida de Brasil. Con una tripulación compuesta por 309 hombres y con sus bodegas repletas de una pesada carga de manganeso, un mineral utilizado en la fabricación de munición, el Cyclops, con sus 165 metros de largo por 20 de ancho, considerado el mayor buque de carga de la Armada estadounidense en esa época, desapareció en aguas del Atlántico en la zona conocida como Triángulo de las Bermudas sin dejar rastro alguno. A día de hoy, su paradero sigue siendo un enigma a pesar de las arduas tareas de búsqueda que se han llevado a cabo durante años. En palabras del explorador submarino James Delgado, en términos de pérdidas de vidas y tamaño de barco, es probablemente el último gran misterio que queda por resolver. Construido en Filadelfia, estaba diseñado para transportar 12.500 toneladas de carbón, pero en su último viaje, el navío había sido cargado con casi 11.000 toneladas de mineral de manganeso, mucho más denso y pesado que el carbón. En 1918, el Cyclops fue reconvertido en barco de guerra y colaboró como unidad de apoyo para las tropas desplazadas en Francia durante la Primera Guerra Mundial, y en su cubierta se instalaron varias ametralladoras de gran calibre. El 9 de enero de 1918, al Cyclops se le asignó una nueva misión que lo llevó hasta las costas brasileñas para abastecer de carbón a los buques británicos que operaban en el Atlántico Sur. A su llegada a Río de Janeiro y tras descargar el carbón, realizar algunas operaciones de mantenimiento y llenar los depósitos de combustible, el buque se volvió a hacer a la mar el 15 de febrero. Pero había un problema, y era la gran cantidad de manganeso que se almacenaba en sus bodegas, algo que a todas luces pareció excesivo a la tripulación. Tras hacer una parada técnica en Salvador de Bahía, el barco volvió a zarpar el 20 de febrero rumbo a Baltimore, en Estados Unidos. A pesar de que un informe del comandante George Worley, al mando del buque, indicaba que el motor de estribor tenía un cilindro roto y que no funcionaba correctamente. La Junta de Inspección que lo revisó recomendó que el barco partiera sin dilación y pusiera rumbo a Estados Unidos para ser reparado. La idea inicial era que el barco navegase sin hacer escalas, pero al final, el 3 de marzo, el Cyclops realizó una parada no programada en Barbados, a unos 3.300 kilómetros aproximadamente. El Cyclops volvió a hacerse a la mar el 4 de marzo, aunque algunos rumores apuntan que fue avistado casi una semana después por el petrolero Amolco, cerca de Virginia, hecho que fue negado por el capitán de la embarcación más tarde. Sea como fuere, el Cyclops nunca llegaría a su destino. Cuando quedaban unos 4 kilómetros para atracar en el puerto de Baltimore, el barco simplemente dejó de emitir señales. Y a día de hoy, aún no se sabe cuál fue su destino, aunque existen informes que indican que el 10 de marzo estalló una violenta tormenta justo en la zona por la que navegaba el navío. Algunos investigadores sugieren que su desaparición se debió a una cadena de desgracias. La sobrecarga, los problemas con el motor y el mal tiempo se habían conjurado para hundir el Cyclops. Tras una extensa investigación naval, se acabó concluyendo lo siguiente. Se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que dé cuenta satisfactoriamente de su desaparición. De hecho, una misteriosa desaparición que no sería la única de un buque de su clase. Años después, los hermanos gemelos del Cyclops, el Proteus y el Nereo, desaparecerían de un modo similar en 1941. Esto lo veremos más adelante. Pero, ¿qué le ocurrió realmente al Cyclops? Se ha señalado que el manganeso es un mineral mucho más denso que el carbón, y que por lo tanto tenía mucho más espacio para moverse en el interior de las bodegas, incluso cuando éstas se hallaban completamente cargadas. Otro de los problemas fueron las cubiertas de las cajas que contenían el manganeso, que eran de lona, por lo que al mojarse el mineral
pudo deshacerse y licuarse. Por su parte, el contraalmirante George Van Deurs afirmó que la posible corrosión causada por el mineral en las bodegas pudo afectar a las vigas del buque y que éstas pudieron haberse partido por este motivo. Asimismo, el barco operaba solo con un eje debido a un cilindro agrietado, lo que dificultaba aún más su maniobrabilidad. También se ha apuntado que la carga de manganeso era nueva para la tripulación y no supieron colocarla adecuadamente. Azotados por vientos de hasta 74 km por hora, el Cyclops pudo ser golpeado sucesivamente por olas gigantescas, lo que acabaría provocando más tensión en el barco y en consecuencia su hundimiento. Una de las teorías que planean sobre la desaparición del Cyclops recae en la persona del comandante del buque, el capitán George Worley. Este había nacido en Alemania y había entrado en Estados Unidos irregularmente en 1878. En 1898 cambió su nombre, Johann Frederick Bigman, por el de Worley, en honor a un amigo suyo que también fue marinero. Durante el tiempo que había permanecido de forma ilegal en el país, Worley se había presentado para el puesto de capitán de barco y estuvo al mando de varios buques mercantes. Incluso se llegó a decir que alguna vez había transportado opio de manera ilegal. En todo caso, en lo que sí coinciden todas las fuentes es en que Worley tenía un carácter muy agresivo y que llegó a someter a su tripulación a castigos muy severos. El día de la partida del barco desde Río de Janeiro, el oficial encargado de subir a bordo y colocar correctamente la carga de manganeso en las bodegas se hallaba confinado y la tarea tuvo que ser llevada a cabo por un marinero sin experiencia. El barco partió con sobrecarga y eso es lo que los investigadores creen que podría haber sido la causa del desastre. Otra de las acusaciones que se han hecho contra Worley tienen relación con sus posibles simpatías hacia el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial. El hecho de que casi todos sus amigos fueran de origen germano lo hicieron sospechoso de estar en connivencia con el enemigo para quedarse con el barco. Durante la travesía a bordo del Cyclops viajaba el cónsul alemán de Río de Janeiro, el cual era odiado tanto o más que el propio Worley, por sus evidentes simpatías hacia los alemanes. Hay investigaciones que afirman que podría haber sido el propio cónsul, en colaboración con Worley, quien entregara el barco al enemigo, aunque nunca se ha podido demostrar este extremo. Lo cierto es que nunca se halló el paradero del Cyclops y jamás se ha podido esclarecer la causa de su posible hundimiento, que algunos atribuyen también al ataque de un submarino alemán. A día de hoy, más de 100 años después de su desaparición, el misterio del Cyclops sigue vivo. Tan vivo como el propio misterio que rodea el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. Quizás la última sea en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Las desapariciones de barcos y aviones se han producido desde épocas remotas y en muchos puntos del planeta, pero hay sitios como la costa entre Sicilia y el norte de África, en el mar Mediterráneo, que acumulan más desapariciones sin explicar que otras, entre ellas la región atlántica de las Bermudas. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Pues bien, lo primero que vamos a determinar es qué es el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas está formado por aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero que forman las puntas de las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. La región es muy transitada y ha sido un cruce de caminos con mucho tráfico desde los primeros tiempos de la exploración europea. Y decir que bastantes barcos y aviones han caído pasando por allí es como decir que hay muchísimos accidentes de coche en cualquier autopista de cualquier ciudad importante del mundo. Este triángulo imaginario encierra un secreto.
cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿O están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar. Una fecha que marca el inicio de este misterio es el año 1945. Una escuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1945 y se le debe a la pluma del periodista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. 2 años después, se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas, y más adelante, en el 64, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones y fenómenos paranormales. Pero, ¿por qué ese lugar? Pues bien, porque era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para llegar a Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, pues mayores son las probabilidades de que suceda algo, digamos, fuera de lo corriente. Veamos ahora las principales teorías que podrían explicar la desaparición del Cyclops. Dejando de lado teorías como ovnis, la Atlántida o la aparición del holandés errante para llevarse a los marineros que se cruzaban en su camino, ¿cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? Vamos a dar una serie de explicaciones científicas que podrían explicar la desaparición de varios navíos, incluido el Cyclops. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar, pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables. Errores humanos. Por desgracia, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, fallos tecnológicos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar simplemente porque ocurren en zonas que, al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible. Esta podría ser una opción válida, habida cuenta de lo que hemos contado y el carácter del propio capitán, en conjunción con otros factores, eso sí. Meteorología. Otra de las posibles teorías pasa por la climatología. Tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de decenas de metros pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Esta también puede ser una teoría válida y probablemente la más acertada en el caso del Cyclops. Variaciones magnéticas y niebla electrónica. Hay una teoría, quizá mitad ciencia, mitad ficción, que habla de una niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Rob MacGregor y Bruce Germont en su libro La niebla. Ambos, supervivientes de un accidentado viaje por la zona, aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos del avión dejaron de funcionar, dejando a la pareja sin rumbo y sin ningún tipo de tecnología que les ayudase a orientarse. Según su relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami en la que era imposible estar en tan poco tiempo. ¿Realidad o ficción? Puede que ambas cosas sean correctas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los 2 lugares en la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el magnético. De ahí que se diga que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se estropean. Esto le pasó a Cristóbal Colón, por ejemplo, en 1492. El 8 de octubre, es decir, 4 días antes de avistar tierra,
las brújulas dejaron de funcionar. Eso sí, Colón no se lo comentó a nadie por temor a que lo tirasen por la borda. Otra teoría habla de los agujeros azules. ¿Qué son estos agujeros azules? Son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Cuevas verticales profundísimas que, sin embargo, no serían aplicables al caso del Cyclops, ya que este desapareció en una zona muy concreta en la que no hay este tipo de agujeros. Otra teoría habla más de las explosiones de metano. Un reciente descubrimiento en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos, había grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel. Asimismo, se ha señalado que una liberación de gran cantidad de este gas metano podría generar una especie de burbuja, y el metano, al ser menos denso que el mar, lógicamente, y que el aire, pues provocaría que un barco se hundiese súbitamente y también podría explicar desapariciones de aviones. Pero bueno, ahora que tenemos claro todo el cuadro, vamos a ver la maldición de la clase Proteus. Una maldición que acabó con los 4 barcos de la clase construidos, algunos más misteriosos y otros más mundanos, pero todos acabaron igual, en el fondo del mar. Como hemos señalado, se construyeron 4 barcos de la clase Proteus: el Cyclops, que ya hemos visto, el Proteus, que da nombre a la clase, el Nereus y el Júpiter. Sobre el Proteus y el Nereus, la historia avanza algo más de 20 años, desde la desaparición del Cyclops, cuya desaparición se consideró irresuelta, ya que no había más pruebas en las que basarse. Los 2 carboneros restantes de la clase Proteus estuvieron en la flota de reserva desde 1924 en adelante. En 1941 aparecieron nuevas pruebas cuando los otros carboneros de la clase Proteus, después de haber sido reactivados, desaparecieron de la misma manera que el Cyclops. El 23 de noviembre de 1941 desapareció el Proteus y el 10 de diciembre de ese mismo año lo haría el Nereus, ambos en el Triángulo de las Bermudas, y una vez más esto se atribuyó inicialmente a la actividad de los submarinos alemanes, pero en la investigación posterior a la guerra se demostró que no había registros de submarinos que coincidieran. El hecho de que los 3 carboneros Proteus en funcionamiento desaparecieran indica que había algo estructural en los barcos. Un buque carbonero similar, el USS Jason, puede señalar el problema estructural que hundió a la clase Proteus. Estos buques tenían vigas estructurales en forma de I mayúscula, que recorrían toda la longitud del barco y que estaban expuestas directamente a la bodega. En 1932 se observó que en una de las bodegas de carga vacías, las vigas se habían oxidado por completo debido a la carga cáustica. Un total de 50 pies del barco se mantenían unidos únicamente mediante un revestimiento del casco delgado y oxidado. Debido a esto, el almirante estadounidense Van Deus, que había servido en el Jason, sintió que la carga de la clase Proteus había oxidado lo suficiente las vigas como para que se rompieran de repente en olas moderadas, y la situación se vio agravada por el movimiento desigual del Cyclops, debido a que, recordemos, solo tenía un motor en funcionamiento. En cualquier caso, nunca se ha encontrado ningún rastro de los carboneros, por lo que, hasta que eso suceda, todas estas teorías seguirán siendo especulativas. Bien, ¿y qué hay del último de los carboneros de la clase Proteus? El Júpiter. Este buque fue reconvertido y fue el primer portaaviones de la Armada de Estados Unidos. Tras la reconversión, llegó a su nueva base de Manila, en Filipinas, a finales de 1939 y permaneció ahí hasta que en 1941 comenzó la guerra con Japón. En febrero de 1942 fue sorprendido por un avión de reconocimiento japonés y atacado por 16 Mitsubishi G4M Betty, siendo alcanzado por 5 bombas a pesar de las tácticas evasivas que realizó. Finalmente, fue hundido por torpedos de los propios destructores de escolta para evitar que cayese en manos de los japoneses a 120 kilómetros al sur de Java. Por si fuera poca la maldición, los tripulantes supervivientes no fueron afortunados, ya que embarcados primero en los destructores de escolta y posteriormente transferidos al petrolero Pecos, se convirtieron de nuevo en náufragos con gran pérdida de vidas cuando este buque también resultó hundido apenas 2 días después en ruta a Australia. Así pues, en conclusión, la clase Proteus fue una clase maldita en la que fallos estructurales y mala suerte, como en el caso del Langley, se conjuraron para hundir todos los buques de la misma clase
en el lapso de 30 años. Y con esto concluimos nuestro vídeo sobre el USS Cyclops, el Triángulo de las Bermudas y la maldición de la clase Proteus. En esta ocasión, el Marie Celeste, el buque fantasma por antonomasia, y quizás el más famoso de cuantos ha habido en la historia naval. Así que sin más, comenzamos con este recorrido. Fue una gran sorpresa para el capitán David Morehouse cuando uno de sus tripulantes le informó del avistamiento del Marie Celeste. Supo entonces el capitán del bergantín mercante canadiense, Dei Gratia, que algo extraño estaba pasando aquel 5 de diciembre de 1872, cuando, además, aquel vigía afirmó que la embarcación parecía encontrarse a la deriva. Morehouse conocía ese barco y a su capitán. Aquel buque había salido de Nueva York 8 días antes que él, por lo tanto, debería haber llegado ya a su destino en Génova. En aquellos momentos se encontraba a 400 millas del este de las Islas Azores. Daba, así comienzo, uno de los más famosos misterios de la historia naval. Quizás el más misterioso de los buques fantasmas, que ha cautivado a mucha más gente que otros casos. Un misterio que no hubiera sido conocido de no ser por el célebre escritor escocés Arthur Conan Doyle, quien escribió para el Cornhill Magazine un artículo sensacionalista sobre lo ocurrido al Marie Celeste, que desató la imaginación del público. Desde entonces, este misterio ha tenido su buena ración de leyendas, algunas más ridículas que otras, pero todas han contribuido a alimentar el mito. Solo hasta fechas recientes, nuevas investigaciones han dado a conocer, en base a métodos forenses actuales, nuevas pistas sobre lo ocurrido a este buque fantasma. Pero antes de pasar a conocer a qué nuevas conclusiones se ha llegado, vamos a relatar lo que de verdad se sabe del Marie Celeste y de aquel extraño viaje. El Marie Celeste era un bergantín norteamericano de 282 toneladas. Había salido de Nueva York el 7 de noviembre y su carga eran 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado con destino a la ciudad italiana de Génova. Estaba mandado por el capitán Benjamin Briggs, un hombre con experiencia, bien conocido en el gremio y que destacaba por tener una gran moralidad producto de una férrea fe cristiana. Su tripulación estaba elegida con cuidado, por lo que se trataba de hombres experimentados que conocían de sobra su oficio. El primer oficial era Albert Richardson, el segundo oficial Andrew Killing, el sobrecargo Edward William Head y 4 marineros alemanes pacíficos y de primera clase. Por lo tanto, no eran hombres ni de carácter pendenciero ni poco profesionales. Briggs también se llevó a su mujer y a uno de sus hijos, la pequeña Sofía Matilda, de apenas 2 años, quedándose su hijo Arthur al cuidado de una abuela. En total, eran 10 personas a bordo de un buque que se encontraba en perfectas condiciones, tal y como el propio capitán había expresado en una carta a su madre poco antes de zarpar. Tras divisar el bergantín norteamericano, Morehouse, del Dei Gratia, despachó un bote con su primer oficial, Oliver Dubois, y su segundo, John Wright, para que se informaran de lo que pasaba en aquel buque que navegaba de forma errática. En cuanto ambos oficiales se acercaron al Marie Celeste, comprobaron que había algo extraño. Las velas estaban dispuestas de forma rara para el viento que recibía el buque en ese momento, pero fue poner un pie en la cubierta y corroboraron lo que sospechaban, que aquel bergantín no tenía ningún tripulante a bordo. Ambos marinos registraron de proa a popa el buque, descubriendo que el cuaderno de bitácora del capitán Briggs tenía su última anotación fechada a las 8 de la mañana del día 25 de noviembre, es decir, 9 días atrás. En las notas de ese día se detallaba que el buque se encontraba a la vista de la isla de Santa María, en las Azores. ¿Acaso intentaron ir a aquella isla que parecía tan cercana? Todo parecía indicarlo, puesto que no hubo más anotaciones en el cuaderno de bitácora. Pensemos que no había tierra más cercana desde ese punto hasta que fue encontrado por el Dei Gratia a 400 millas de allí. Dudas, como en todo este caso. Lo que es seguro es que, desde aquel día de la última anotación del capitán hasta el 5 de diciembre, había ocurrido algo en aquel buque que había hecho desaparecer a 10 personas sin dejar rastro alguno.
DeVoe y Wright informaron a su capitán de lo que habían descubierto. Además de la falta de la tripulación, su exploración había revelado que faltaba el único bote del Marie Celeste, además de una yola, que es una embarcación muy pequeña estivada normalmente encima de la escotilla principal. También advirtieron que gran parte de los aparejos estaban dañados y que muchos cabos colgaban de los costados, algo lógico tras unos cuantos días a la deriva a merced de los vientos y las corrientes. La escotilla principal se encontraba perfectamente asegurada. Por el contrario, las escotillas de la proa y de la enfermería se encontraban abiertas. Las pertenencias de la tripulación estaban en su lugar, no había nada robado. En la cabina del capitán Briggs todo parecía correcto, aunque muchas de sus cosas se encontraban esparcidas por doquier. Sí echaron en falta allí los papeles del barco, al igual que los instrumentos de navegación. Junto con la desaparición del bote, parecía que la tripulación había abandonado el buque sin violencia. La brújula de la bitácora estaba desplazada de su lugar y el cristal de su cubierta estaba roto. La cocina tenía todo en orden. El panorama se presentaba como una mezcla de absoluta normalidad con ciertos aspectos extraños. En la sentina descubrieron que había 3,5 pies de agua, algo que se consideraba normal en un buque de esta clase. Hallaron también una bomba de achique desmontada. La carga del alcohol industrial estaba intacta en la bodega, aunque 9 de los barriles estaban vacíos. El capitán del Dei Gratia recibió el informe de sus subordinados y tomó la decisión de repartir su tripulación entre ambos buques para dirigirse a Gibraltar, dejando a su segundo, DeVoe, como capitán provisional del buque estadounidense. Según las leyes marítimas, el rescatador de un buque de relicto, es decir, abandonado en el mar, tenía derecho a una recompensa en proporción a la carga y el valor del buque. Llegaron a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872, no sin pasar por su propio calvario en el viaje. El Marie Celeste llegaría al día siguiente, el 13. Sin embargo, para Morehouse comenzaba un largo y desagradable proceso abierto en la colonia por parte del almirantazgo británico. Aquel era un asunto muy extraño y las autoridades no iban a permanecer impasibles. El 17 de diciembre de 1872 comenzó en Gibraltar la investigación de lo sucedido. Presidía el juez James Cochrane, presidente de la Suprema Corte del Vicealmirantazgo. Lo primero que hizo Frederick Solly-Flood, el fiscal general del caso, fue investigar a fondo el buque, que se encontraba en el puerto de Gibraltar desde que arribó con el Dei Gratia. Junto con varios investigadores más, observaron algún deterioro en la proa del Marie Celeste, producto, según el fiscal, de cortes con algo afilado. Solly-Flood pensaba al principio que todo aquel asunto se trataba de una estratagema del capitán del Dei Gratia para estafar a la compañía aseguradora. Alguno incluso llegó a pensar que Morehouse y su tripulación habían atraído de alguna forma a la tripulación del Marie Celeste y los mataron a bordo del Dei Gratia. El fiscal creyó después que el motivo era más siniestro. Se trajeron expertos de la Royal Navy que llegaron a confirmar que habían descubierto algunas manchas sospechosamente parecidas a la sangre cerca de la borda, así como en la espada del capitán. Todo esto hizo pensar al fiscal que había habido una matanza a bordo y así lo expuso en sus conclusiones que redactó y envió a la Cámara de Comercio de Londres el 22 de enero del 73. Según este informe del fiscal, los marineros se habían emborrachado con el alcohol y habían asesinado al resto del pasaje. Luego, habían realizado unos golpes y cortes en la proa para simular algún tipo de choque y por último se deshicieron de los cuerpos y huyeron en la yola, siendo su destino final desconocido. El armador del barco, James Winchester, llegó a Gibraltar para intentar liberar la carga, pero el fiscal le pidió $15,000 para ello, lo que no pudo satisfacer. Winchester aseguró que el capitán Briggs era un hombre de una moralidad intachable y que nunca hubiera abandonado su buque sin una buena razón. Las conclusiones del fiscal se toparon no obstante con la realidad. Un examen de las manchas supuestamente de sangre arrojó que no se trataba de eso. Además, el capitán norteamericano Suffolk, que había investigado los golpes en la proa, llegó a la conclusión de que aquellas marcas eran normales en un barco debido al oleaje continuo durante las travesías.
Por fin, el 25 de febrero, el fiscal general dio su brazo a torcer y sin prueba alguna que sustentase su teoría, dejó al Marie Celeste a cargo de su armador. Para Morehouse, del Dei Gratia, el rescate no le salió provechoso, puesto que el 8 de abril el juez Cochrane sentenció que estos recibieran como pago por el rescate la sexta parte del valor del seguro, que era de $46.000. Aquello sugería que las autoridades no estaban convencidas del todo de la inocencia de los rescatadores, y esto daría pie a la teoría de que el Dei Gratia estaba de alguna manera implicado en aquel turbio asunto, y así perduró en la opinión pública. Como se puede uno imaginar, las teorías sobre la desaparición de la tripulación del Marie Celeste son varias, y algunas de ellas ciertamente fantásticas, como aquella que hablaba de monstruos marinos y a la cual nadie da crédito alguno. La investigadora Anne McGregor ha sido de las últimas personas en intentar esclarecer los hechos. A través de una serie de documentales realizados en 2001, esta investigadora se ha basado en técnicas forenses para intentar discernir lo que pasó. Así, dedujeron que en base a los datos recogidos por el ICOATS, el capitán había estado utilizando un cronómetro inexacto y que su barco en realidad se hallaba a 120 millas al oeste de donde en realidad se encontraba. Según McGregor, basándose en los últimos movimientos registrados en el cuaderno de bitácora y utilizados en el tribunal que investigó la causa en Gibraltar, el buque había cambiado de rumbo justo un día antes de llegar a las Azores, dirigiéndose al norte de la isla Santa María, quizás buscando refugio de los temporales a los que se había tenido que enfrentar días antes. La noche anterior a la última entrada en el cuaderno de bitácora, el Marie Celeste había sufrido fuertes marejadas y vientos de más de 35 nudos. Aún así, esta investigadora no cree que el tener un cronómetro defectuoso y una simple tormenta hubieran hecho abandonar el buque a un marino tan experimentado como Briggs. Debía haber algo más. Descubrió que en un viaje anterior el buque había transportado carbón y que, además, había sido reparado recientemente. Esto pudo haber ocasionado, entre el polvo del carbón y los escombros de la obra, un atascamiento de la bomba, lo cual explicaría que se la encontrasen desmontada los hombres del Dei Gratia. Con la bomba inoperativa, el capitán del Marie Celeste no sabía cuánta agua de mar estaba entrando en el buque. En este punto, Briggs, habiendo atravesado un temporal, habiendo avistado finalmente y con retraso tierra, y no teniendo forma de determinar si su barco se hundiría, bien podría haber emitido una orden de abandonar el barco. Algunas de estas conclusiones descartaban las leyendas sobre este misterio, como la que decía que la tripulación se había amotinado producto del alcohol que había consumido de aquellos barriles vacíos. Pero, además de que el alcohol que transportaban no era apto para el consumo humano, la investigadora ya daba las claves que echaba por el suelo aquella posible causa. La madera de estos era diferente a la de los demás barriles. Los 9 barriles vacíos estaban fabricados con madera de roble rojo, siendo el resto de roble blanco. Esto, que puede parecer una nimiedad, cobra sentido cuando comprobaron que la madera del roble rojo es más porosa que la del blanco y por lo tanto más propensa a filtrarse. Otra teoría decía que los vapores del alcohol habían hecho estallar estos barriles, pero cuando los del Dei Gratia subieron a bordo, comprobaron que la escotilla principal estaba sellada, lo cual no podría haber sido así de haber estallado parte de la carga, pero volveremos sobre esto un poco más tarde. La teoría del marinero homicida, escrita por Conan Doyle en su infame artículo, estaba sugerida, además de por la propia investigación del fiscal general del caso, por otra investigación que se hizo sobre los hermanos Volkert y Boy Lorenzen, 2 de los marineros alemanes de los que no se encontraron sus pertenencias a bordo. Sin embargo, un descendiente del último de estos aseguró que estos lo perdieron todo en un anterior naufragio que habían tenido a principios de 1872. Aunque las teorías de Anne McGregor están bien fundamentadas y alejadas de fantasías, no se puede saber a ciencia cierta lo que verdaderamente sucedió, ya que la principal prueba, el Marie Celeste, hace muchos años que desapareció. Esta vez en un naufragio el 3 de enero de 1885 cerca de Haití, cuando su capitán, llamado Gilman Parker, al parecer lo hizo estrellarse contra un arrecife con la intención de cobrar el seguro. Parker se enfrentó al juicio que se hizo, logrando salir libre
pero su reputación estaba acabada y murió 3 meses más tarde en la más absoluta miseria. El escritor Paul Beck, uno de los muchos que ha relatado la historia del misterio del Mary Celeste, escribió: «Si el tribunal del hombre no pudo castigar a estos hombres, la maldición que había abrumado la nave desde que su primer capitán, Robert McClellan, murió en el viaje inaugural, podría llegar más allá la acuosa tumba del barco y brindarles su propio terrible castigo». Un científico, el doctor Andrea Sella, en 2006 hizo una réplica de la bodega del Mary Celeste utilizando cubos simulando los barriles con alcohol, además de gas butano, provocando una potente explosión. El profesor explicaba: «Lo que creamos fue un tipo de explosión de ondas de presión. Hubo una espectacular ola de llamas, pero detrás de ella había aire relativamente frío. No quedó hollín ni nada quemado. Es la explicación más convincente», concluía el doctor. De todas las teorías sugeridas, esta es la que mejor se ajusta a los hechos y explica por qué estaban tan ansiosos por salir del barco. Lo que no tiene en cuenta el doctor es que la escotilla principal estaba cerrada cuando él mismo afirma que de haberse dado aquella deflagración, todas las escotillas deberían de haberse abierto. Y así fue, al menos 2 de ellas sí lo estaban, pero no la principal. ¿Acaso tras la explosión la tripulación volvió a cerrar y aterrados todos se dispusieron a abandonar el buque por si ocurría una nueva explosión? Quizás nunca se llega a saber lo que ocurrió. Jamás apareció el cuerpo de algunos de los desaparecidos, y aunque algunas de estas conjeturas que hemos relatado pueden estar basadas en fundamentos realistas, el caso es que ninguna de ellas es concluyente, y el caso del misterio del Mary Celeste se quedará todavía mucho tiempo en el imaginario colectivo como el que es, seguramente, el barco fantasma más famoso de la historia. Con esta frase, tan conocida como apócrifa, el empresario estadounidense William Randolph Hearst dejaba clara cuál era la postura americana respecto a la intervención en la Guerra de Cuba. En 1898, el gobierno y la opinión pública de Estados Unidos culparon a España de la destrucción del Maine. Hoy, muchos piensan que fue un accidente. ¿Qué papel jugó este acontecimiento en la Guerra de Cuba? Se dijo que la explosión había sido causada por un torpedo, que era como se llamaba en el siglo XIX a las minas marinas. Estas se solían emplear para obstaculizar la navegación de los barcos por áreas costeras, especialmente en bahías y puertos. El 25 de enero de 1898, el acorazado Maine entró en la bahía de La Habana. El gobierno estadounidense afirmó que era una visita de rutina, como era habitual hasta hacía pocos años. Pero desde 1895 se libraba en Cuba una sangrienta guerra entre las autoridades españolas y el movimiento independentista cubano, y a nadie se le escapaba que Estados Unidos estaba al borde de intervenir militarmente en favor de los insurgentes. 3 semanas más tarde, el 15 de febrero, a las 10 menos 20 de la noche, el Maine volaba por los aires. Una explosión sacó del agua la mitad del buque, y este se hundió junto a la boya donde estaba anclado en la bahía, a apenas una decena de metros de profundidad. Algunos testigos declararon haber oído 2 explosiones, la primera de ellas como un disparo, y una segunda tan violenta que provocó llamaradas, una lluvia de fragmentos metálicos y un humo espeso que se elevó sobre los restos del navío. El balance de bajas fue terrible. De un total de 354 hombres de dotación, hubo 266 fallecidos, además de una veintena de heridos. Cuando llegó la noticia a Estados Unidos, la prensa sensacionalista norteamericana, que desde hacía meses criticaba ferozmente la política española en Cuba, no dudó en acusar a los españoles del hundimiento. Si el 16 de febrero el diario World insinuaba "no está claro si la explosión se produjo dentro o debajo del Maine", al día siguiente, otro periódico titulaba taxativamente «Destrucción del Maine provocada por el enemigo». La opinión pública, inflamada, pedía una respuesta militar. La Marina estadounidense creó una comisión para investigar las causas del hundimiento del Maine. Los expertos enviados a Cuba, después de interrogar a los testigos y realizar sus propias pesquisas, elevaron un informe en el que observaban que solo la explosión de una mina situada debajo del buque podía haber provocado tal destrucción. Otros especialistas insistieron en la gran probabilidad de un accidente. La teoría de la mina se impuso como versión oficial estadounidense finalmente.
El informe llegó al Congreso de Estados Unidos el 29 de marzo y se convirtió en el pretexto directo para declarar la guerra a España el 25 de abril. Al grito de «Recordad el Maine y al infierno con España», Estados Unidos liquidó en 3 meses y medio la centenaria presencia española en América y Asia. El capitán del Maine, Charles Sigsbee, se hallaba la noche del 15 de febrero en los camarotes de popa del navío, lo bastante lejos del centro de la explosión como para salir ileso. Sigsbee negó siempre cualquier responsabilidad, aunque en su declaración ante el Tribunal de la Armada mostró que había descuidado las medidas de seguridad. Los españoles eran los menos interesados en provocar al gigante norteamericano y esperaban que la concesión de la autonomía a Cuba resolvería el conflicto. Si se admitía la teoría de la explosión intencionada, faltaba determinar quién estuvo detrás. El informe oficial estadounidense no llegaba a designar un culpable, pero la prensa y la opinión pública no tuvieron reparos en señalar a España. Otra hipótesis es que se hubiera tratado de un atentado perpetrado por los independentistas cubanos, aunque la mayoría de estos solo esperaba asistencia militar y financiera de Estados Unidos y recelaban de las verdaderas intenciones de Washington. Existía una facción que creía que solo una intervención militar estadounidense acabaría con el conflicto y que podría haber organizado el ataque para soliviantar la opinión pública norteamericana. Sin embargo, no hay ninguna prueba de una trama de este tipo. Tampoco es creíble la tesis opuesta, que la propia oficialidad del Maine, que en su mayor parte se encontraba de paseo en el momento del incidente, hubiera volado su propio buque para culpar a los españoles y allanar así el camino de la guerra. En alguna ocasión, se ha apuntado a una maniobra de Hearst, uno de los magnates de los medios de comunicación que impulsó la campaña de difamación contra España en el 98. En enero de ese año, Hearst atracó con su yate bucanero en La Habana, junto al Maine, y, después de visitar el barco y reunirse con los miembros del Havana Baseball Club, abandonó la bahía. 4 días más tarde se hundía el Maine. Según algunos autores, los intervencionistas tenían la intención de causar un incidente que pudiera provocar la guerra, pero un error de cálculo ocasionó la matanza. De nuevo, no hay ninguna evidencia que sostenga esta hipótesis. En realidad, nunca se ha podido demostrar que el Maine estallara por un impacto exterior. Por parte estadounidense se alegó que los buzos que inspeccionaron los restos del buque en 1898 encontraron la quilla y las chapas del casco dobladas hacia adentro, lo que sería resultado de una fuerza que podría haber sido causada por una detonación externa, pero esta también pudo ser efecto del golpe del casco al chocar contra el fondo de la bahía. Tras la explosión no apareció ninguna columna de agua ni oleaje, así como tampoco peces muertos en los alrededores, fenómenos que hubieran sido perceptibles de mediar una explosión bajo el agua, que, por otra parte, se hubiera escuchado con un sonido sordo. Asimismo, el boquete que un artefacto habría provocado en el casco hubiera conllevado su rápida inundación. Tras el hundimiento, buzos españoles realizaron una inspección a distancia y determinaron que no se había encontrado ningún indicio de una explosión exterior. También se dijo que la explosión había sido causada por un torpedo, como hemos dicho, como se denominaba las minas en el siglo XIX. Los norteamericanos las habían utilizado con éxito en su guerra civil y también eran de uso corriente en la Armada española. Sin embargo, las disponibles en Cuba tenían poco valor por su escasa potencia. Valga como ejemplo que durante la guerra hispano-norteamericana, 2 buques estadounidenses destrozaron con sus hélices varios de estos artefactos colocados en la bahía de Guantánamo. Si no se trató de un ataque o un sabotaje, entonces el hundimiento del Maine debió de ser un accidente provocado por una explosión en su interior. En efecto, este acorazado, fabricado en 1895, de 100 metros de eslora, 17 de manga y 6.700 toneladas de peso, llevaba una doble carga que requería medidas de seguridad especiales. Por un lado, carbón para alimentar las 8 calderas que movían sus hélices gemelas. Por otro, unas 60 toneladas de pólvora negra usada como munición para sus sistemas de armas, un material muy inestable y fácilmente inflamable. No se sabe con exactitud qué sucedió. Unos aluden a un sobrecalentamiento del carbón que se habría transmitido, a causa de las deficientes medidas de seguridad,
al depósito de pólvora. En los 3 años previos al incidente del Maine, una docena de barcos estadounidenses experimentaron incendios asociados a la combustión espontánea del carbón. Una inadecuada ventilación podía provocar un fuego indetectable en las carboneras, y en pocas horas una elevación de la temperatura a los 350 grados que podría haber sido suficiente para inflamar la pólvora de los pañoles adyacentes. Como hemos dicho, la posibilidad de una inflamación espontánea de las municiones almacenadas en los polvorines no es descartable. La estabilidad de las pólvoras empleadas en la época dependía de su materia prima, la nitrocelulosa. Cualquier cambio en la temperatura, humedad y presión, así como la defectuosa eliminación de los productos de descomposición de la propia pólvora, podía provocar su inflamación espontánea. La reacción química podía ser lenta, imperceptible, hasta el momento en el que el calor producido se comunicaba al resto de la munición. Este tipo de explosiones continuaron produciéndose en buques de guerra durante el siglo XX, y a pesar de los avances de la fabricación en las municiones, sigue constituyendo un riesgo en nuestros días. Hoy se sabe que desde el momento de la explosión, la mayoría de expertos, incluidos los norteamericanos, creyeron que fue un accidente. La investigación oficial, no obstante, descartó estos indicios por razones patrióticas y para ocultar la negligencia de los mandos. La duda sobre las causas de la destrucción siguió planeando durante décadas, hasta que en 1975 un equipo de expertos dirigidos por el almirante Hyman Rickover, creador de la Marina de Guerra Nuclear, concluyó que la explosión había sido interna y que quizás los oficiales no obraron con las debidas cautelas. Tras los resultados del estudio del almirante Rickover, hubo otras investigaciones que llegaron a la misma conclusión. Según el análisis de los restos, la explosión habría ocurrido cuando un cartucho de pólvora prendió a causa de un fuego en la carbonera, lo que habría provocado una explosión en el almacén adyacente donde se guardaban más de 4.500 kilos de pólvora. Por todos es sabido el resto de la historia. La intervención estadounidense acabó con el Imperio español. Y con esto... La historia de los mares del sur está plagada de tormentas, naufragios y encuentros entre mundos que nunca debieron cruzarse. Pero entre todos esos episodios, pocos resultan tan sobrecogedores y oscuros como la tragedia del Boyd, un bergantín británico cuya llegada a las costas de Nueva Zelanda en el año 1809 desencadenó una de las matanzas más brutales jamás registradas en la historia de la navegación europea en el Pacífico. Este terrible acontecimiento, conocido como la masacre del Boyd, ha pasado a la historia por ser uno de los actos de muerte y canibalismo más sangrientos llevados a cabo por un grupo de maoríes como respuesta a un acto de humillación imperdonable. En la pequeña ensenada de Whangaroa, en el norte de la isla norte de Nueva Zelanda, cerca de 70 personas, entre pasajeros y tripulantes, fueron asesinadas y algunas devoradas. Para comprender esta historia en toda su dimensión, hay que remontarse no solo a los hechos inmediatos que la desencadenaron, sino también al contexto en el que tuvo lugar. A comienzos del siglo XIX, el Pacífico era todavía una región poco conocida para los europeos. Aunque ya había habido expediciones científicas como la de James Cook y los primeros contactos comerciales y balleneros eran frecuentes, aún persistía un profundo desconocimiento y muchas veces desprecio por las costumbres de los pueblos indígenas. En ese marco de tensiones crecientes, la llegada del Boyd a Whangaroa resultó ser una chispa fatal. El Boyd era un bergantín de 2 palos y velas cuadradas, construido en Inglaterra en el año 1783. Aunque su uso era principalmente mercante, también había sido empleado por la Marina de Guerra británica para transportar convictos, una práctica habitual desde que Gran Bretaña empezó a poblar con presos sus nuevas colonias en Oceanía, especialmente en Australia. Muchos de los primeros colonos que fundaron núcleos de población en Sydney, Hobart o Brisbane eran en realidad exconvictos a los que se les ofrecía comenzar una nueva vida en los confines del imperio. Cuando el Boyd zarpó de Port Jackson, en Sydney, con destino a Nueva Zelanda, su misión era clara: cargar madera de kauri, un árbol de gran valor por su dureza y ligereza, ideal para la construcción naval.
A bordo viajaban aproximadamente 70 personas, entre marineros, oficiales, algunos exconvictos, comerciantes y nativos maoríes que regresaban a su tierra natal. Entre ellos se encontraba Te Ara, hijo del jefe maorí Te Puhi. Era un joven que había trabajado como marinero en varios barcos británicos durante el último año. Lo conocían como George, y su presencia a bordo cambiaría el destino de todos los que navegaban en aquel buque. Durante la travesía ocurrieron ciertos incidentes menores, pero que con el tiempo se revelarían fatales. Según una versión de los hechos, el cocinero del barco, al desechar la basura por la borda, perdió accidentalmente unos cubiertos de plata, objetos valiosos a bordo de un buque donde el desorden o la pérdida de bienes podía ser castigada con severidad. Temiendo ser acusado, el cocinero señaló a Te Ara como responsable del supuesto robo. Otra versión afirma que Te Ara simplemente desobedeció una orden directa del capitán, aduciendo enfermedad. En cualquier caso, el capitán John Thompson, siguiendo la estricta disciplina naval de la época, ordenó que el joven fuera azotado y privado de alimento. Castigos como este eran frecuentes en alta mar y se aplicaban sin distinción de rango ni condición, pero lo que Thompson no sabía, o tal vez subestimó, era que, para la cultura maorí, un acto así era una afrenta de honor incalculable. Humillar a un hijo de un jefe tribal, y además hacerlo públicamente, constituía una ofensa que exigía reparación. Te Ara no tardó en comunicar lo sucedido a su padre, Te Puhi, jefe de la comunidad local. La reacción fue inmediata. Según la cosmovisión maorí, el maná, o prestigio espiritual, del clan había sido mancillado. Para restaurarlo era necesario aplicar el utu, el principio de equilibrio a través de la venganza. Y esa venganza sería brutal. Durante 3 días, los maoríes mantuvieron una apariencia de cordialidad. Se ofrecieron como guías para llevar al capitán, al primer oficial y a varios marineros al interior del bosque, con la excusa de buscar los mejores ejemplares de kauri. Mientras tanto, el barco quedó fondeado en la bahía con el resto de la tripulación a bordo. La emboscada fue rápida y letal. Los británicos que desembarcaron fueron asesinados en el acto. Sus cuerpos fueron trasladados a la aldea, despojados de sus ropas y, en algunos casos, cocinados y consumidos en un acto ritual. El canibalismo en la cultura maorí tenía un carácter ceremonial y simbólico. No se trataba simplemente de alimentarse del cuerpo del enemigo, sino de asimilar su mana, su energía vital, como forma de reafirmación tribal. Con las ropas de los británicos, los maoríes regresaron al barco durante la noche. Usaron la oscuridad y la sorpresa para abordar el Boyd. Una vez dentro, comenzó una matanza indiscriminada. Nadie fue perdonado. La tripulación fue asesinada, muchos descuartizados, y los cuerpos algunos arrojados por la borda. 5 marineros intentaron salvarse trepando al palo mayor. Desde lo alto, presenciaron una escena de terror sin poder hacer nada. Mientras tanto, otro jefe maorí, Te Pahi, líder de una comunidad vecina y conocido por sus buenos tratos con los europeos, llegó a la bahía. Al ver la masacre en curso, intentó salvar a los supervivientes. Cargó a varios en su canoa y trató de alejarlos del peligro. Pero los atacantes lo detectaron y comenzaron a perseguirlo. Te Pahi se vio obligado a desembarcarlos en la playa, donde fueron alcanzados por los maoríes enfurecidos y asesinados uno a uno. Después de la matanza, los asaltantes saquearon el barco. Encontraron armas, pólvora y otros bienes valiosos. Pero no sabían que el suelo del barco estaba lleno de pólvora suelta. Cuando uno de ellos intentó disparar un mosquete, la chispa provocó una explosión devastadora que mató a 9 de los atacantes e incendió el bergantín, que finalmente se hundió. La noticia de la tragedia no tardó en extenderse. El City of Edinburgh, al mando del capitán Alexander Berry, fue enviado a investigar. Solo pudo recuperar la documentación del Boyd y algunos restos carbonizados. Berry decidió no atacar a los maoríes, pero exigió la destitución de los jefes responsables. Sabía que una represalia directa podía provocar una guerra abierta. Del pasaje original, solo 5 personas sobrevivieron: Anne Morley y su bebé,
que se habían escondido en un camarote, el grumete Thomas Davis, oculto en la bodega, una niña de 2 años llamada Betsy Broughton, y el segundo oficial, cuyo destino es incierto. Anne Morley murió en Lima. Davis regresó a Gran Bretaña y falleció poco después. Betsy fue llevada a Australia. Nunca volvió a hablar de lo que vio. El horror, sin embargo, no había terminado. Al año siguiente, 5 balleneros llegaron a Rangihua buscando venganza, pero confundieron al jefe Tepaji, que había intentado ayudar a los británicos, con Tepuji, el verdadero instigador. El resultado fue una masacre. Más de 50 maoríes inocentes fueron asesinados, el poblado fue saqueado y Tepaji, herido, murió semanas después en un ataque de represalia. La tragedia del Boyd tuvo un impacto devastador en las relaciones entre maoríes y europeos. Durante años, ningún barco se atrevió a anclar en Whangaroa. La llegada de los primeros misioneros al país se retrasó más de una década. La sombra de la matanza se proyectó durante generaciones. Hoy, la masacre del Boyd se estudia no solo como un episodio de brutalidad, sino también como un símbolo del choque entre culturas irreconciliables. Fue el resultado de la incomprensión, del desprecio colonial por las jerarquías indígenas, de la ignorancia frente a códigos de honor que no se supieron o no se quisieron entender. El Boyd fue más que un barco hundido. Fue el escenario de una tragedia que pudo evitarse. Una advertencia flotando en los mares del sur, recordándonos que toda historia de exploración es también una historia de conflicto. El 10 de marzo de 1895, el Reina Regente, buque insignia de la Armada Española, desapareció sin dejar rastro en un punto indeterminado del estrecho de Gibraltar. Se perdió con toda su tripulación mientras realizaba una breve travesía entre Tánger y Cádiz, a pesar de que los partes meteorológicos anunciaban fuertes temporales. Ni los restos del buque ni los cuerpos de sus 412 tripulantes fueron jamás encontrados. El impacto fue inmediato. La incertidumbre se apoderó de la Marina y de la opinión pública. Las primeras horas estuvieron marcadas por el desconcierto y pronto se tornaron en angustia. La joya de la flota, orgullo de la ingeniería naval española, había desaparecido sin emitir señal alguna. El Reina Regente había sido construido en Escocia en 1886, en los astilleros James and George Thompson de Clydebank. Diseñado por el ingeniero británico John H. Biles y supervisado por Nathan Barnaby, uno de los más reputados técnicos navales de la época, el barco representaba el salto de la Marina española a la era moderna. Era un crucero acorazado de diseño vanguardista, dotado de una poderosa artillería y un sistema de propulsión de gran potencia. Su casco de acero y su estructura compacta prometían velocidad y maniobrabilidad. Fue bautizado en honor de la reina María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII y madre del joven Alfonso XIII. Pero el prometedor crucero tenía defectos estructurales que fueron señalados por varios oficiales. La combinación de una potencia excesiva para una eslora relativamente corta, un diseño que lo hacía inestable en mares agitados y una sobrecarga de artillería demasiado pesada generaban serios problemas de estabilidad. Uno de sus capitanes llegó a recomendar la sustitución de parte del armamento por cañones más ligeros. Su sugerencia nunca fue escuchada. El 9 de marzo de 1895, el Reina Regente partió de Cádiz con destino a Tánger para llevar de regreso a una delegación diplomática marroquí tras el fracaso de unas negociaciones con el gobierno español. El objetivo era devolverlos a su país de forma rápida y honorable, a bordo del mejor buque disponible. Lo que debía ser una simple misión de cortesía se convirtió en tragedia. Al día siguiente, tras desembarcar a la delegación, el Reina Regente emprendió el regreso. El parte meteorológico alertaba de un frente borrascoso con vientos huracanados cruzando el estrecho. Las autoridades portuarias de Tánger decidieron cerrar el puerto.
El cónsul español en Marruecos rogó al comandante Francisco de Paula Sanz de Andino que retrasase la salida. Pero el capitán, obedeciendo órdenes superiores, decidió zarpar. Era una decisión arriesgada y fatal. Apenas abandonó el puerto, el crucero fue sacudido por un temporal devastador. Vientos ciclónicos, olas descomunales y una visibilidad nula envolvieron al buque. Se sabe que durante su ruta, el Reina Regente fue avistado por los vapores británicos Mayfield y Mateus, que notaron su andar errático y lo vieron ser zarandeado violentamente por las olas. Según uno de los testimonios, se hallaba a unas 12 millas al noroeste del Cabo Espartel. No presentaba averías visibles, pero hacía grandes balances. A las 12:30 del mediodía, un violento chubasco lo envolvió por completo. Fue la última vez que se le vio con vida. 3 días más tarde, el periódico El Día informaba: un telegrama de Tánger manifiesta inquietud al ignorarse el paradero del crucero Reina Regente, que había salido de aquel puerto el domingo. Otros telegramas dan cuenta del naufragio del hermoso buque, pero no se ha confirmado. Los días siguientes fueron un desfile de incertidumbre, versiones contradictorias y esperanza menguante. La Armada lanzó operaciones de búsqueda, pero solo se hallaron restos del mobiliario del buque esparcidos en la costa gaditana. No hubo señales de vida. Solo 2 marineros se salvaron por azar. Una fuerte resaca les había impedido embarcar aquella fatídica mañana. El único superviviente del naufragio fue un perro Terranova, rescatado por un buque inglés sobre un pedazo de madera flotante. Fue envuelto en mantas, hidratado con whisky y café, y se convirtió en símbolo de la tragedia. En los días posteriores, las Cortes españolas se vieron sacudidas por intensos debates. ¿Quién fue responsable? ¿Por qué se permitió zarpar a pesar del temporal? ¿Por qué no se revisaron los problemas estructurales del buque? Las respuestas no llegaron. Mientras tanto, la prensa, nacional e internacional, informaba sin descanso. Se publicaron testimonios de supuestos avistamientos en la costa andaluza e incluso se mencionó una misteriosa botella flotante con un mensaje atribuido al segundo comandante del Reina Regente. Todo resultó ser falso. A lo largo de los años se formularon diversas hipótesis. Una de las más aceptadas fue publicada por El Diario Vasco en 1970. Según esta teoría, el buque pudo haber sufrido un colapso estructural provocado por el llamado sincronismo de cabeceo. Cuando el movimiento de las olas coincide con la frecuencia natural del balanceo del barco, se amplifican los efectos del oleaje. El resultado puede ser un cabeceo tan violento que hunda el barco de proa casi de forma instantánea. Desde entonces, la Armada ha intentado sin éxito localizar los restos del Reina Regente. En 2002, un investigador ruso aseguró haber hallado el pecio, pero su afirmación no pudo ser verificada. En 2009, el gobierno español incluyó su búsqueda dentro de un programa de protección de pecios históricos. En una operación de rastreo, un cazaminas de la clase Segura detectó ecos metálicos cerca de la playa de Bolonia, en Tarifa. Pero el terreno fangoso, las fuertes corrientes y la acumulación de sedimentos dificultaron las labores de identificación. Hasta hoy, el lugar exacto del naufragio sigue siendo un enigma. Más allá del desastre técnico, el hundimiento del Reina Regente supuso un durísimo golpe moral para España. Fue una advertencia silenciosa sobre la fragilidad de una armada que, aunque deseosa de recuperar su esplendor imperial, padecía las tensiones internas de un país en decadencia. Tan solo 3 años después, la Guerra de Cuba pondría fin al sueño colonial. La tragedia dejó una profunda huella en la memoria colectiva. Monumentos en Cádiz, Ferrol y Cartagena recuerdan a los marineros caídos. Se escribieron poemas, elegías, artículos y canciones. En muchas familias, la pérdida del Reina Regente fue un duelo que se transmitió de generación en generación. La ausencia de restos físicos lo convirtió en una herida abierta, sin cuerpos, sin tumba, sin clausura. Desde el punto de vista naval, el caso del Reina Regente obligó a repensar la seguridad marítima en España.
Aunque tímidamente, se comenzaron a revisar los protocolos de salida en condiciones adversas y se reforzaron los informes meteorológicos. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy, la historia del Reina Regente es también una historia de advertencia. De cómo el orgullo, la precipitación o la obediencia ciega pueden convertirse en sentencia de muerte cuando se desafía al mar. Y el mar, como sabemos, nunca perdona. En el centenario del desastre, la Armada realizó una ceremonia en su honor. Se arrojaron coronas de flores al mar, se leyeron los nombres de los tripulantes y se hizo sonar una última salva. Pero el mar, silencioso y denso, guardó su secreto, como lo ha hecho durante más de un siglo. Nadie sabe si algún día se hallarán los restos. Quizá el Reina Regente siga oculto bajo capas de barro, incrustado en una trinchera submarina o desintegrado por la erosión. Pero en la historia de la navegación española, su nombre vive. No solo como símbolo de modernidad fallida, sino como recordatorio de los hombres que desaparecieron en la oscuridad sin dejar más huella que la memoria. El Reina Regente no es solo un pecio. Es una pregunta aún sin respuesta. Una bandera que nunca volvió a puerto. Un misterio que continúa flotando, intacto, sobre las aguas del estrecho. Los famosos de la historia. Así que vamos con el que quizás sea el barco más antiguo del que se tiene constancia, el Arca de Noé. Por todos es conocida la historia del diluvio universal, con Dios llamando a Noé para construir un gran arca, pero igual vamos a reproducir aquí los versículos de la Biblia. Lo bueno que tiene la Biblia, por cierto, es que antes de cada capítulo te hace un pequeño resumen, así que te la puedes leer realmente rápido y luego coger ya los versículos que más te interesan. Así que vamos con el Génesis, que es donde se recoge la historia de Noé. La familia de Noé y diversos animales y aves entran en el arca. Llega el diluvio y las aguas cubren toda la tierra. Todos los demás seres vivientes son destruidos. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y a todo ser viviente que hice, raeré de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y entró Noé en el arca, y con él sus hijos, y a su esposa y a las esposas de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios, y de los que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron en el arca Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la esposa de Noé, y las 3 esposas de sus hijos con él. Ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie alada. Y vinieron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta tras él. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto prevalecieron las aguas,
y fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esta historia, que data del siglo VI a.C., es en realidad un antiguo mito sumerio, conocido en su versión más antigua por una tablilla hallada en Nippur. En ella, los dioses castigan a los cabezas negras enviando una catástrofe natural de la que se salva un hombre, Ziusudra, constructor de una embarcación en la que se refugiaron las diferentes especies animales. El tema está también presente en la literatura asiria, en donde el héroe es Arthrasis. El proceso de reelaboración posterior que sufren algunos mitos sumerios hace que la historia del diluvio se incorpore al poema de Gilgamesh, provocando que éste se entreviste con el superviviente de la catástrofe. Los restos de un desastre natural han sido buscados en la Baja Mesopotamia para probar la historicidad del episodio, aunque sin resultados aparentes. Lo cierto es que el diluvio sirvió de referente temporal entre las comunidades sumerias, cuya más antigua historia dinástica se hace entroncar con él. Así, por ejemplo, después del diluvio, la realeza bajó del cielo por segunda vez en la ciudad de Kish. El mito transmite la existencia de la ciudad y de la monarquía como procesos anteriores al periodo en el que los sumerios sitúan el diluvio. De los fragmentos que nos ha llegado de este episodio, tenemos, como hemos dicho, la tablilla encontrada en Nippur, que más o menos viene a decir lo siguiente. Yo quiero la destrucción de mi raza humana. Para Nintu quiero atajar la destrucción de mis criaturas. Haré retornar a las gentes a sus establecimientos. Construirán ciudades en todos los lugares y haré que su sombra sea apacible. Colocarán de nuevo ladrillos de nuestros templos en los santos lugares, y los lugares de nuestras decisiones los restablecerán en los lugares sagrados. Yo preparé convenientemente ahí el agua santa que apaga el fuego. Completaré las divinas reglas y los sublimes decretos. La tierra estará regada y estableceré allí la paz. Después de que An, Enlil, Enki y Ninhursag hubieron creado el pueblo de los cabezas negras, la vegetación se desarrolló, lujuriante, sobre la tierra. Los animales, de todos los tamaños, fueron colocados como adecuado ornamento en las llanuras, y yo quiero tener en cuenta sus afanosos esfuerzos. Después que el constructor del país hubo fijado fundamentos, cuando el cetro de la realeza hubo descendido del cielo, después de que la sublime tiara y el trono de la realeza hubieron descendido del cielo, él completó las divinas reglas y los sublimes destinos. Fundó las 5 ciudades en lugares puros, pronunció sus nombres y las designó como centro de culto. Él proclamó los nombres de aquellas ciudades, no detuvo el anual diluvio, sino que excavó la tierra y trajo el agua, y estableció la limpieza de los pequeños canales y las zanjas de irrigación. El diluvio así fue convencido. Entonces Nintu lloró por sus criaturas, como la divina Inanna entonó un lamento por su pueblo. Enki tomó consejo de sí mismo. Los dioses del universo prestaron juramento por los nombres de An y Enlil. Entonces el rey Ziusudra construyó humildemente, obediente, con reverencia a él, ocupado cada día constantemente a él. Aquello no era un sueño, saliendo y hablando, invocando al cielo y al mundo subterráneo. En el Ki-Ur, los dioses un muro construyeron. Ziusudra oyó a su lado, estando de pie en el lado izquierdo del muro. Junto al muro yo te diré una palabra. Escucha mi palabra. Presta oído a mis instrucciones. Un diluvio va a inundar todas las moradas, todos los centros de culto, para destruir la simiente de la humanidad. Tal es la decisión, el decreto de la asamblea de los dioses, la destrucción de la realeza.
Todas las tempestades y los vientos se desencadenaron. En un mismo instante, el diluvio invadió los centros de culto. Después de que el diluvio hubo barrido la tierra durante 7 días y 7 noches, y la enorme barca hubo sido bamboleada sobre las vastas aguas por las tempestades, Utu salió, iluminando el cielo y la tierra. Ziusudra abrió entonces una ventana de su enorme barca y Utu hizo penetrar sus rayos dentro de la gigantesca barca. El rey Ziusudra se posternó entonces ante Utu. El rey le inmoló gran número de bueyes y carneros. Invocaréis por el cielo y por la tierra. An y Enlil invocaron por el cielo y por la tierra, e hicieron aparecer los animales que surgieron de la tierra. El rey Ziusudra se posternó ante An y Enlil. An y Enlil cuidaron de Ziusudra, le dieron vida como la de un dios, hicieron descender para él un eterno soplo como el de un dios. Entonces el rey Ziusudra, que salvó de la destrucción la simiente de la humanidad en aquel tiempo, allende los mares, en el oriente, en Dilmun, le hicieron vivir. Bueno, pues hasta aquí los dos relatos. Vemos que evidentemente hay paralelismos más que evidentes, y aunque, como hemos dicho, no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica de semejantes sucesos, lo cierto es que en parte las inundaciones de los ríos Tigris y Éufrates, a diferencia de las del Nilo, son por lo general poco previsibles, pudiendo llegar a desbordarse de forma catastrófica, puesto que los deshielos de las montañas armenias provocaban estas crecidas, que si bien eran fundamentales para la agricultura, eran también causa de grandes daños, fueron base para el desarrollo de una intensa actividad de ingeniería hidráulica, con diques, canales y esclusas, siendo tal la importancia que muchos monarcas babilonios databan las fechas de su reinado por la construcción de ciertos canales. Así pues, el hecho de que el arca, en el caso de Noé, se posase sobre el pico Ararat, en estas montañas armenias, así como las crecidas salvajes de estos ríos, podrían ser una base teórica para explicar todo este discurso. Otra teoría dice que realmente el relato del diluvio vendría por una inundación catastrófica de tal magnitud que podría haber quedado grabada en la memoria de varias generaciones. Esta inundación podría tener una cierta base en los acontecimientos que en el Mar Negro tuvieron lugar en época similar a la que se relató el poema de Gilgamesh por primera vez, e incluso podríamos ver que la zona del Ararat sería probablemente una zona factible desde la que observar esa crecida tan catastrófica. Por lo que sabemos, el Mar Negro fue durante un largo periodo un lago de agua dulce, que en algún momento coincidente con el ascenso del nivel del mar, provocado por el final de la última época glacial, se convirtió en el mar que tenemos actualmente. No obstante, no está muy claro que el suceso hubiese sido tan catastrófico, y podría haber sido algo más gradual y continuado en el tiempo. Hasta este momento las únicas evidencias son que efectivamente el Mar Negro sufrió un importante proceso de salinización, modificando su extensión y composición en el periodo señalado. Por último, a tener en cuenta sería también la desaparición de buena parte del litoral de la costa del Golfo Pérsico, que ocurrió durante el final de la última glaciación, que vendría ocasionada por el impacto de un gran meteorito en el lago Cuitzeo, en México. El deshielo derivado de dicha glaciación provocó sin lugar a dudas el cambio del litoral en el Golfo Pérsico, y también está relacionado con la creación del Mar Negro, aunque esto no está del todo demostrado. Sea como fuere, lo que está claro es que el mito del diluvio es una cuestión recurrente en la literatura humana desde hace milenios, y quién sabe qué lo motivó. Pero desde luego, en múltiples culturas, las inundaciones como elemento de castigo divino han sido una constante. Así que os dejo elegir la que más os guste, un saludo y hasta el próximo vídeo.